Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão, te amo, falcão, te amo, Erika. Hola, buenas noches. Acá estamos con mi mamá. Hoy le vamos a hacer una serie de preguntas sobre mi niñez. Hola, buenas noches. Yo soy la mamá de Jaime y acá estoy para contestar las preguntas sobre cuando él era pequeño, de su niñez. Bueno, ¿cuál fue mi primera palabra o cuando empecé a hablar? Empezó a hablar cuando tenía 1 añito y medio. Empezó a decir primeras palabras porque no decía completo, decía ma, no decía mamá. Y decía pa, no decía papá. Pero él le costaba de pronunciar bien las palabras porque no las decía completas. Mesa decía me, sí, no decía la palabra completa, silla, mesa. Hasta después, hasta la hermana le decía Aya, no le decía por el nombre, sino le decía Aya. Y así a la otra hermana también le decía Ro, no le decía completo el nombre, le decía las primeras palabras, no, a él le costaba. Me lo decía entrecortado. ¿Sí? Entrecortadas, sí. ¿Cuál era mi comida favorita cuando era pequeño? Cuando era pequeño le gustaba mucho el puré, también le gustaban las papas fritas, le encantaba eso. Ya cuando empezó ya más grandecito, le encantaban las milanesas con huevo y ensalada, eso es lo que más comía él. ¿Tenía algún juguete que llevaba a todos lados? Sí, le gustaba mucho la pelota, él andaba con la pelota para todos lados, le encantaba jugar la pelota. Desde chiquito empezó con la pelota, era el juguete que más le interesaba, más que los autitos y los camioncitos, más era la pelota. Es lo que más le gustaba jugar, era con la pelota, era muy travieso. ¿Qué apodo me ponían cuando era pequeño? Cuando era pequeño le decíamos, en vez de decirle Jaime, no, porque era muy largo, entonces le decíamos Jaimito, porque él es chiquito. Siempre decía Jaimito porque como era muy travieso, juguetón, siempre estaba con sus picardías, me encantaba estar tocando esto, siempre tendríamos que andar de atrás de él para cuidarlo que no se golpee, porque era tan chiquito. Y eso, para él era cualquier cosita le llamaba la atención, cualquier juguete, le encantaba estar, tenía un perrito, le llamaba Tomás, y él siempre jugaba con él, siempre le gustaba andar con él, lo llamaba, y él jugaba con el perrito. ¿Cómo era mi comportamiento cuando era pequeño? Era juguetón, le gustaba mucho jugar con el agua, donde había agua él se iba al agua, teníamos que andar de atrás para que no se golpee, siempre era muy travieso y buscaba explorar cualquier cosita, le llamaba la atención y siempre teníamos que tener cuidado para que no se golpee, porque le gustaba disparar, correr, andar siempre a full. Muy inquieto. Muy inquieto. ¿Qué es lo que me ponía a hacer cuando estaba aburrido? ¿Qué es lo que me ponía a hacer cuando yo estaba aburrido? ¿Sí? Y jugaba siempre con la pelota, a veces tenía un camioncito que lo llenaba de piedras y con eso jugaba. Siempre jugaba con eso, porque siempre yo tampoco nunca lo tenía afuera, siempre estaba dentro de la casa, así que él siempre jugaba con la pelota o los autitos, siempre tenía un camioncito que le cargaba con piedras, o tenía tablitas o palitos eso de los helados, con eso los cargaba él, con eso jugaba. ¿Tenía alguna costumbre o hábito gracioso?
que a él le gustaba era cuando escuchaba música, lo que siempre nosotros causaba admiración, porque ninguno de los otros chicos les gustaba tanto el baile. Y él cuando escuchaba la radio, escuchaba una música, él ahí nomás bailaba, no bailaba bien. Cuando era muy pequeñito, antes de hacer los primeros pasos, él se paraba en la silla y escuchaba la música y movía los pies como zapateando, y así bailaba él, de un lado para otro, hasta que terminaba el tema. Cuando ya se iba el tema, ya seguía normalmente. Y apenas cuando él escuchaba una música, él ahí nomás gateaba, y cuando se agarraba de algún sillón, así, y escuchaba la música, y a él le encantaba bailar, mover los piecitos de un lado para el otro. Era muy gracioso. Sí, porque no podía caminar, yo en ese momento No podías caminar, me pero apoyaba así en ya cosas. te apoyabas para no caerte. Y él, para no caerse, entonces él bailaba, así movía los piecitos de un lado para otro. Era muy chistoso. Cuando empecé a andar en bici, Y cuando iba al jardín, tenías 3 años, teníamos una bicicletita pequeña que era del otro hermanito, y para que empiece a andar, empezaron tu papá y yo, te subimos a la bicicleta y te empujamos, te empezamos a hacer andar. Y así pasó el tiempo, hasta que un día ya querías buscar aprender a andar en bicicleta, y entonces andabas con la bicicleta a la par. Y renegaba, hasta que un día ya se dio y pudiste andar. Te compró una bicicletita pequeñita y ahí podías andar. Cuando tenías ya, cumpliendo ya casi 4 años, ya andaba. Pero te costó, porque uno, que nosotros teníamos miedo que te cayeras, que te golpeara o que te pasara algo. Por eso no te dejaban mucho andar solo. Entonces él quería andar, por eso agarraba la bicicleta y quería, pero no podía, tenía miedo. Y entonces hasta que algún día ya se dio y empezaste a andar. andaba en bicicleta de raza, así. Sí, andabas con la bicicleta a la par porque vos querías aprender, y no. Hasta que un día ya aprendió. Por eso yo le decía, tenés paciencia, ya vas a aprender, no te apures. ¿Cuánto pesaba cuando nací? Cuando naciste pesaste 4,5 kilos. Fue un parto rápido. Yo en ese época, cuando yo ya sabía que ibas a nacer, ya tenía unos dolores, pero yo no quería ir al médico al hospital, porque iba a estar varias horas ahí hasta que me atiendan, que sí. Y ya fui al último momento, llegué a las 5 y algo, y vos naciste a las 6 de la mañana, en punto. Así que no estuve mucho, fue un parto rápido, pero ya se estaba pasando las horas, ya estaba un parto ya muy retrasado, como que el médico ya estaba no llegó el médico el ginecólogo, el que me tenía que atender, no estaba él, hasta que él llegó ya se estaba pasando el parto. Entonces ya naciste que tenías poco aire, te pusieron un respirador, porque te costaba respirar. Y bueno, cuando naciste estabas todo moro negro, y todos creían que iba a ser morocho, negrito, así que, y costó, pasó el tiempo, y todos creían, yo también no sabía que por qué estabas así, porque estabas así como moro negro. Pasó un mes, recién, aparte después del mes empezaste a agarrar como el color natural, y aparte ya el color rosadito, ya eres coloradito, ya. En cambio, durante todo el mes estabas morado, sí, morado. Era como que estabas, y el doctor me explicó que era porque te faltaba el aire, si ya estaba pasando el parto, habías tragado un poco de líquido, por eso estabas así. Pero después del mes ya empezaste a agarrar el color de la piel, ya te empezaste a poner rojo, tenías cachetes bien colorados, bien rojos, eres bien blanco, te empezaste a cambiar totalmente, y ya no eras el mismo
que cuando habías nacido, ya cambiaste totalmente la piel. Bueno, gracias por responder mis preguntas más. Y nada, solamente era eso.